Bueno, ya entrando un poquito más en materia acerca de las distribuciones de probabilidad, pues vamos a ver ya más contenido acerca de, ¿sale? Ya vimos un pequeñito video introductorio bueno, para irnos adentrando en este tema, ¿sí? A lo mejor esto ya lo vimos en clases pasadas, a lo mejor no, con un grupo ya lo vi, no importa, lo vamos a dar un pequeño repaso, ¿sale? Acuérdense que vamos a tener distintos tipos de distribuciones de probabilidad, ¿sí? La más común es esta, la distribución normal, también llamada campana de Gauss, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues parece una campana, ¿sale? Que vamos a tener un valor central o una media, en base a ella, pues ya vamos a tener aquí bueno, nuestros datos se van a distribuir a partir de esa media, obviamente los que estén más cercanos a ella, pues se van a presentar con mayor frecuencia, ¿sí? A medida que nos alejamos de la media, pues va a ser menos probable que tengamos datos, por ejemplo, en este caso 100, pues datos cercanos al 140 o al 60, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los datos se van a ubicar en esta zona. Vamos a tener distribuciones uniformes, donde prácticamente, bueno, en este caso no sé qué sea, pero todos estos valores prácticamente tienen la misma posibilidad de aparecer, ¿sí se fijan? Entonces es muy difícil yo predecir cuál de ellos va a aparecer y acá sí tengo cierta probabilidad de predecirlo. Yo puedo elegir valores cercanos a 100 y van a tener una probabilidad considerable de que aparezcan o de que salgan, ¿sí? Vamos a tener asimétricas a la derecha. ¿Por qué asimétricas a la derecha? Porque aquí tenemos nuestra media más o menos. La mayor parte de nuestros datos van a estar por aquí, en esto rojo, ¿sí? Pero va a haber ahora sí que una colita más larga hacia el lado derecho. Por eso es asimétrica a la derecha. Y pues la parte análoga sería asimétrica hacia la izquierda, donde la parte más larga, vamos a decirle, pues está hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Este es el tipo de distribuciones que vamos a tener, las más comunes son esas. Cuando se grafica como un histograma, una distribución normal tiene la forma de una campana similar a la superpuesta en la figura 2-5. Esta lo encuentran en el Triola. Como ya lo mencioné, pues no tiene nada de ciencia, ¿no? Entonces, esta es una distribución de las más comunes que existen, ¿sí? Entonces, de eso se dice distribución normal, por eso es de las más comunes, ¿no? La distribución uniforme, como ya vimos anteriormente, pues los diferentes valores posibles se producen con aproximadamente la misma frecuencia, ¿no? Porque las alturas de las barras en el histograma son aproximadamente uniformes. Con la figura que muestra los resultados de los dígitos de las loterías estatales. Pues la lotería, imagínense si alguien pudiera predecir con cierta probabilidad la certeza de qué número va a salir ganador, pues imagínense. Entonces, aquí todos los números, ¿sí? Todos los números que aparecen en la lotería, pues básicamente van a tener la misma frecuencia estadística o es muy difícil predecir cuál de ellos va a salir, a diferencia de esta anterior, ¿no? Yo en este caso, circunferencia del brazo, les digo, no sé, bueno, se supone que está midiendo un brazo, ¿con qué frecuencia? Bueno, pues yo estoy casi seguro que la mayoría de mis datos van a estar por aquí. Entonces yo podré decir, no, pues posiblemente caiga un 28, un 29, un 30, un 35. ¿Por qué? Porque está dentro de estos grupos, ¿no? Donde se presentan más esos datos. Acá no, yo digo, pues va a caer un 7, sí, pero prácticamente el 7 tiene la misma posibilidad de caer de cualquiera de los demás datos, ¿sale? Distribuciones, igual, datos asimétricos. Si se extiende hacia un lado, casi al otro, bueno, ya lo dijimos, así, esta es asimétrica hacia la derecha, si se extiende más hacia la derecha. Los datos asimétricos a la derecha también llamamos positivamente asimétricos, ¿sí? Parece entre más a la derecha, pues es positivo, para no batallar tanto. Tienen una cola derecha más larga, como en la figura de la izquierda, está aquí, ¿sí? Está aquí. Los ingresos anuales de los estadounidenses adultos son positivamente asimétricos, ¿sí? Entonces, estos son, me imagino que son miles de dólares al año. Bueno, va a haber muy poca gente, gana muy poco, menos de 10,000. Entonces, así es la distribución anual, ¿no? Algunos poquitos pues ya ganan arriba de 40,000 dólares. Sí, es un ejemplo de distribuciones asimétricas. Los datos asimétricos hacia la izquierda, también llamados negativamente, bueno, negativo y positivo, ¿verdad? Para no hacernos tantas bolas, que luego no vamos a manejar tanto los conceptos, lo vamos a ver más bien cómo se distribuyen y entender los gráficos, no tanto cómo se llaman, ¿verdad? Sí es importante reconocerlo, pero hay que tenerlo en mente también. Tienen una cola izquierda más larga, aquí la vemos, ¿sí? Aquí vemos la media y la cola izquierda más larga. Entonces, aquí la media, cola derecha más larga, ¿sí? Entonces,
tiene como en la figura de la derecha, los datos de la duración de vida de los seres humanos son asimétricos a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que muy pocos seres humanos, esta seguramente también es de Estados Unidos, porque hasta donde recuerdo, nosotros andamos por aquí abajito del 80, a lo mejor ya subimos, no recuerdo la esperanza de vida, ¿sí? Pero a lo que nos referimos que muy pocos humanos, por ejemplo, fallecen menos de 50 años. Sabemos que sí hay decesos, pero muy poquitos. Y entonces los seres humanos pues empiezan a fallecer a lo mejor después de los 50, la mayoría muere por ahí de los 80 y pues muy poquitos pasan de 90, si se fijan, entonces va a tener esta forma dependiendo de ciertas circunstancias. Si se fijan, son dos situaciones que realmente no son tan extrañas, o sea, están analizando situaciones comunes que se pueden presentar, ¿sí? A pesar de que la distribución normal, la campana de Gauss, la que vimos al principio, que no tiene ningún tipo de asimetría, pues también es muy común. Esto también se puede presentar en situaciones reales. Un tipo de mnemotecnia, bueno, pues es recordar que el pie izquierdo, así como están las grafiquitas, bueno, este es de acá, de este lado, pues como tenemos el pie izquierdo, pues sería simetría a la izquierda, y el pie derecho sería simetría a la derecha, para acordarnos hacia dónde, cómo diferenciarlas, ¿sí? Distribuciones, bueno, seguimos viendo distribuciones, ¿vale? Ya nos estamos adentrando en el tema. Ahorita vamos a ver qué tipo de distribuciones existen. Vamos a empezar a ver sus temas, ¿sí? Hay varias. Pero ¿cómo le vamos a hacer primeramente para nosotros poder identificar si nuestros datos no están manipulados o no hay datos muy extraños que nos pudieran a nosotros afectar de alguna forma? Bueno, una de esas herramientas o esas estrategias es evaluación o evaluar la normalidad de los datos, ¿no? Con cuantidades normales, ¿sí? Esto es para las distribuciones normales, que les digo que es algo muy común, que vamos a estar viendo a lo largo de todo el curso. Sí, se evalúa a través, criterios para evaluar la normalidad con una gráfica cuantilar normal. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. ¿Sí? Distribución normal, aquí lo tenemos. La distribución de una población es normal si el patrón de los puntos en la gráfica cuantilar normal está razonablemente cerca de una línea recta. ¿Sí? Y los puntos no muestran un patrón sistemático diferente a un patrón lineal. Anteriormente estuvimos viendo, si se acuerdan, la gráfica de dispersión. ¿Sí se acuerdan? De hecho, fue el día de hoy y el viernes, depende de la clase, ¿verdad? Entonces vimos que tenemos bueno, X y Y, donde X va a ser una variable independiente y Y una variable dependiente. ¿Sí se acuerdan? Entonces en algunos ejemplos tenemos datos así, en los ejemplos que nos presentaron de gráficos de dispersión. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún patrón en particular, ¿sale? No se parece a nada, ¿no? Yo no podría trazar una línea recta aquí sobre los puntos. Sin embargo, había algunos casos donde los puntos estaban así, ¿sí? No sé si se acuerdan. Bueno, entonces aquí a lo mejor se puede trazar una línea y los puntos están cerca, ¿no? Entonces, es lo que nos dice aquí, los puntos no muestran un patrón sistemático diferente a un patrón lineal. Aquí sí hay un patrón diferente a uno lineal y aquí no, aquí sí parecen seguir una línea, ¿no? Esto es una distribución normal. Distribución no normal. Bueno, aunque aquí lo vimos como correlaciones o gráficas de dispersión, pero este tipo de gráficos, ¿sí? Como los que tenemos aquí abajo, nos ayudan a identificar ese tipo de anomalías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que es de los gráficos más importantes? Bueno, pues aquí lo estamos viendo nuevamente, ¿no? Distribución no normal. La distribución de la población no es normal si la gráfica cuantilar normal cumple una o dos de las siguientes condiciones. Los puntos no se encuentran razonablemente cerca de un patrón de una línea recta. ¿Sí? Los puntos no muestran ningún patrón sistemático diferente a un patrón de línea recta, ¿no? Entonces, hay que tener eso en mente. Aquí tenemos, ¿cómo queda esto más claro? Bueno, vamos a revisar estos ejemplos de aquí abajo. Distribución normal. Los puntos están razonablemente cerca de un patrón lineal y no hay otro patrón sistemático diferente, ¿sí? Que es lo que dice aquí abajo. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí están, pero bueno, pues es el único patrón que siguen. Los puntos no en el del medio, está en medio. ¿Verdad? La distribución no normal, los puntos no se encuentran razonablemente cerca de una línea recta. Ellos están, si se fijan, están todos agrupados aquí, y pues como que esta parece como una L, ¿no? Entonces, pues no, nada que ver con una línea recta. Distribución no normal, los puntos muestran un patrón sistemático que no es un patrón de línea recta, ¿no? Bueno, lo que dice aquí. Los
Juntos muestran algún patrón sistemático diferente, un patrón de línea recta. Pues aquí parece como la S, ¿no? Igual, si por ejemplo si fuera algo así, bueno, probable, pero ya cuestiones así muy raras, pues algo hay, alguna manipulación ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, voy a poner aquí mismo un video, no voy a poder grabarlo, se los voy a dejar aquí en el mismo chat, porque la herramienta que estoy utilizando no me permite abrir el YouTube directamente de aquí, pero no pasa nada, ¿sale? Entonces, voy a, permítanme, no sé si lo puedo abrir. No, voy a seguir mostrando eso. Bueno, ahorita vamos a hacer, voy a seguir con la presentación. Ya el día que tengamos clase voy a hacer aquí unos ejemplos usando JMP, cómo se hacen ese tipo de ejercicios, ¿sale? Ahorita por cuestiones de la herramienta que estoy utilizando para hacer esta grabación, pues no me lo permite, pero no pasa nada, sirve que lo veamos ya en el grupo, ¿sale? Bueno, ahora sí pasando a distribuciones de probabilidad discretas y variables aleatorias discretas, que ya vamos a entrar un poquito más en contenido, ¿vale? Estuvimos viendo varios ejemplos, el libro maneja muchos, vamos a ver por ejemplo el caso de contar las caras en los lanzamientos de dos monedas, ¿sí? O vamos a obtener cara o vamos a obtener cruz, ¿sí? Entonces ya estuvimos viendo que hay estadísticos y gráficos, podemos recolectar datos muestrales de dos lanzamientos de monedas, entrar estadísticos y crear gráficas. Lanzamos una vez, cuántas veces cayó, que no cayó cara, cuántas veces una de las monedas tuvo cara y cuántas veces las dos monedas tuvieron cara. Pues aquí ya tenemos los registros, ¿verdad? Esta es la frecuencia con la que cayeron esos datos, ¿sí? A simple vista, pues es mayor que cayó una cara. ¿Qué podemos calcular? ¿Se acuerdan qué era esto? Pues era la media, ¿se acuerdan? Y la desviación estándar, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos esos datos. Pero también ahora es importante considerar la probabilidad, ¿sí? Una cosa es los datos que nosotros estamos obteniendo mediante la práctica o la experiencia, y ya la otra va a ser la parte de la probabilidad, y es un análisis que no necesariamente nosotros tenemos que hacer los lanzamientos, ¿sí? Ya viendo, sabemos que tenemos probabilidad de que ninguna de las monedas caiga cara, puede ser del 25%, del 0.25%, acuérdense, no estamos hablando, bueno, es probabilidad, pero no lo vamos a mostrar como porcentaje. Luego, ya vamos a pasar a que una de las monedas, al menos una de las monedas, una de las monedas tenga cara, bueno, es una probabilidad del 50%, y de que las dos monedas caigan cara hay una posibilidad del 0.25%. Perdón, 0.25, todavía se me empieza a moletilla el porcentaje, no estamos hablando de porcentaje, ¿sí? Con esto podemos crear un modelo teórico de resultados esperados, luego encontrar los parámetros. ¿Se acuerdan qué eran los parámetros? Los parámetros van más hacia una población, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, empezamos, n es de número de elementos en una muestra y n número en una población, ¿sí? Acuérdense de eso, les digo, vamos a seguir trabajando estos conceptos a lo largo de todo el curso, ¿sí? Entonces, ya en base a eso, pues ya podemos hacer otro tipo de atribuciones, otro tipo de cálculos, integrando ya la cuestión de probabilidad. Bueno, aquí es un ejemplo nada más, donde ya para la población o para los lanzamientos futuros, pues esta va a ser, estos van a ser los datos, ¿no? Una media de una cara por lanzamiento con una desviación estándar de 0.7 caras, ¿sale? Conceptos básicos de una distribución de probabilidad. Estos van a ser: una variable aleatoria es una variable generalmente representada por X, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo sabemos, que tiene un único valor numérico, ¿sale? Determinado aleatoriamente para cada resultado del procedimiento. Se supone que no debe haber ningún tipo de manipulación, no debe haber ningún tipo de manipulación, ni de sesgo, ni de cuestiones ahí extrañas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Una distribución de probabilidad es una descripción que da la probabilidad
para cada valor de una variable aleatoria. A menudo se expresa en el formato de una tabla, fórmula o gráfica. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Lo más común es que se haga a través de gráficas o de también fórmulas, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Seguimos viendo conceptos básicos de distribuciones de probabilidad. Una variable aleatoria discreta. ¿Qué es discreta? No sé si se acuerdan. Tiene una colección de valores que es finita. ¿Finita qué era? Que lo podemos contar. O contable. Si hay una cantidad infinita de valores, tal cantidad es contable, si es posible contarlos individualmente. ¿Sí? Como el número de lanzamientos de una moneda antes de obtener una cara, así la lancemos 1.000.000 de veces, que sería prácticamente imposible, pero no, bueno, más bien improbable, pero no imposible. Lo podemos contar, aunque sea un infinito número de lanzamientos. ¿Se acuerdan de este tipo de conceptos? Bueno, aquí están otra vez. Variable aleatoria continua. Tiene una cantidad infinita de valores, diferencia finita e infinita, y la colección de valores no es contable. ¿Sí? Es decir, es imposible contar los elementos individuales porque al menos alguno de ellos está en una escala continua, ¿sí? Como la temperatura corporal. Pues imagínense, no sabemos, puede haber 37.27, 14 grados centígrados, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos anteriormente. Sí, hay que cumplir ciertos requisitos respecto a las distribuciones de probabilidad, ¿no? Tiene que cumplir ciertas condiciones. Hay una variable aleatoria numérica, es importante, no categórica. ¿Sí se acuerdan de todo esto? Bueno, no son categorías, tiene que ser numérica. X y sus valores numéricos están asociados con probabilidades correspondientes. ¿Sí? Tenemos ya tener con una noción de qué tan probable es que un suceso suceda. ¿Sí? Otra característica es la sumatoria de las posibilidades o de las probabilidades de que suceda cada uno de los sucesos, pues es 1. ¿Sí? Como lo vimos en el ejemplo de las monedas. Que no caiga ninguna cara es una probabilidad del 25. Que caiga una cara, acuérdense que son dos monedas, ¿sí? Bueno, imagínense que ahí está una cara y aquí una cruz, ¿sale? Entonces son dos monedas, era del 50, el punto 50, y que cayeran las dos monedas, cayera cara, era el punto 25. ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale 1, ¿sale? Entonces esto es lo mismo que nos está yendo aquí. Igual dice que 0.99 o 1.01 son aceptables de acuerdo al redondeo. Generalmente a veces se presentan muchos decimales, incluso Excel tiene cierto número de decimales también, no me acuerdo, creo que son 16, no estoy seguro, pero a veces por cuestiones de este tipo, que se hagan pequeños redondeos, pues nos va a dar .999, .101, entonces según la literatura pues es válido. Vamos a ver que los softwares son mucho más sensibles y yo creo que casi nunca vamos a obtener este valor, entonces hay que tenerlos en mente, ¿sale? Entonces, las probabilidades entre 0 y 1 para cada valor individual de la variable aleatoria X, es decir, cada valor de probabilidad debe estar entre 0 y 1, inclusive, ¿sale? Es decir, que no puede haber valores negativos ni mayores a 1. Es todo lo que nos dice esto, ¿no? Entonces, no tiene nada de ciencia, ¿sí? Igual, siguiendo viendo las distribuciones de probabilidad, el ejemplo de las monedas, número de caras para las monedas, pues aquí lo vemos, ¿no? .50 que caiga una, igual. 25.25 que ninguna de las monedas caiga en cara y pues obviamente que las dos cayeran caras, pues sería una probabilidad del .25, ¿sale? Parámetros de una distribución de probabilidad. A ver, recordando, tenemos descripción de la población, ¿sale? De la distribución de una probabilidad. ¿Por qué de probabilidad? Bueno, porque acuérdense que estamos infiriendo algo, ¿no? Entonces ya le están hablando de probabilidad. Ya podemos pasar de una muestra, ¿sí? A un universo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esta probabilidad ya se puede, vamos a decir, podemos nosotros inferir características de un universo del total de individuos. ¿Sí? Entonces, por eso aquí nos dice de una población, ¿sí? En vez de una muestra. ¿Sí? Entonces, ya cuando hablemos de probabilidades, ya puede aplicar a una población. Teniendo estos datos ya de probabilidad, bueno, pues ahora sí, ya, como correctamente decir, se puede escalar pues a un universo, ¿va? A una población total, ¿sí? Por lo que los valores de la media, la desviación estándar y la varianza, pues son parámetros, acuérdense de esto, ¿sí? Los parámetros
Cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de un universo o de una población, no de una muestra, ¿sí? Esto ya lo vimos al principio. No datos estadísticos, aquí está, ¿sí? No son estadísticos, ya son parámetros. La media, la varianza y la desviación estándar de una distribución discreta de probabilidad suelen encontrar en las siguientes fórmulas, ¿sí? Entonces va a haber aquí algunos pequeños cambios de las fórmulas. Para la media, para una distribución de probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ya vamos a meter conceptos de probabilidad, ¿sí? Entonces hay que empezar a hacer cálculos así. Bueno, la media se va a calcular con la sumatoria de los valores, de los distintos valores que es posible obtener por la probabilidad de cada uno de los valores. Entonces, uno tiene mucha ciencia, ¿sí? Acuérdense que pues la suma de todos y cada uno de nuestros valores pues, nos tiene la probabilidad de todos nos tiene que dar 1, ¿sí? Igual la varianza para una distribución de la probabilidad son cuestiones que ya estamos, ya hemos visto también aquí hace una clase, 2 clases, este tipo de conceptos, ¿no? Que la sumatoria de cada uno de los valores menos la media elevado al cuadrado por la probabilidad de cada uno de los valores, ¿no? Es exactamente, bueno, muy similar a lo que ya vinimos viendo con anterioridad. Aquí únicamente habría que conocer ¿qué? Pues la probabilidad. ¿Sí? Para pocas palabras sería la diferencia más notoria que vamos a ver. Esta es otra forma de calcular la varianza, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia más que otra forma de calcularlo. Esto para hacer cálculos mentales es más adecuado, pero no quiere decir que alguna esté incorrecta o correcta. Las dos están correctas, ¿sí? Y no sé si se acuerdan cómo calcular la desviación estándar, pues bien facilito, ¿verdad? Nada más sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? Si se fijan, estamos utilizando nomenclatura para población y no para muestra, ¿sí? Ojo con eso. El valor esperado, bueno, ya hablamos de probabilidades y todo esto, pero también nosotros podemos inferir qué esperamos que se presente, qué valor esperamos que se presente. El valor esperado de una variable aleatoria discreta X se expresa con E, ¿sí? Y es el valor medio de los resultados, es decir, casi pues es la media. Entonces nosotros generalmente vamos a esperar que se presente la media, aunque sabemos que esto ya en base a la experiencia que ya tenemos, sabemos que no es cierto, ¿eh? Posiblemente de repente sí nos toca la media, pero si seguimos repitiendo el proceso, pues vamos a obtener datos muy cercanos a la media, pero no siempre la media exactamente, acuérdense de eso. Sí, pues obviamente, ¿quién nos dice eso? ¿No? El valor esperado casi siempre va a ser la media. Entonces, cuando ustedes les digan, oye, calcúlame el valor esperado de estos datos. Ah, caray, pues, ¿qué es eso? No me acuerdo, quién sabe qué será. Bueno, pues es la media. Entonces, no tiene nada de ciencia. Reglas para el redondeo de media, varianza y desviación estándar, ¿sí? De una distribución de probabilidad. Un ejemplo, redondea los resultados con un decimal más que el número de decimales utilizados para la variable aleatoria X. Si los valores X son enteros, redondee a un decimal. Punto. Para todos los ejercicios, redondear estos datos para que no varíen mucho nuestros resultados. Eso no quiere decir que a la hora que ya estamos haciendo ejercicios, una evaluación o no sé, algún problema, pues que si hay algún tipo de variación, pues va a estar mal, va a estar bien, siempre y cuando esté dentro de cierto rango aceptable, ¿verdad? No podemos definir. Si el resultado es 30.1, bueno, pues si me ponen 30.12, 30.15, 30. No sé, pues está correcto, ¿verdad? Igual si ponen, no sé, 29.99 o 30.01, no sé. Entonces, sí está lo correcto por una pequeña variación, ¿no? No quiere decir que los valores están exactos. Entonces, ahora sí, bueno, ya hablamos de probabilidad y todo esto, ahora sí, valores significativos. ¿Se acuerdan de estos conceptos? Hablábamos que un dato era significante, no era significante, bueno, ya vamos a empezar a ver cuantitativamente cómo saber cuándo son significantes y cuándo no. ¿Sí? Aparte de algunas estrategias como el análisis de varianza que lo vamos a ver más adelante, pues esos son bastante sensibles y buenos para ver eso, ¿verdad? Para ver qué datos son diferentes. Pero existen otras formas de hacerlo de manera, ahora sí, práctica, ¿no? Que a final de cuentas a veces no tenemos las herramientas para hacer una nova, cuestiones de ese tipo, lo podemos hacer de manera sencilla, ¿sí? Una regla o aplicando la regla práctica, ¿no?
es algo que podemos utilizar. Identificación de resultados significativos con la regla práctica del rango, ¿sí? Si se acuerdan todos estos conceptos que los hemos estado viendo ya desde clases anteriores. ¿Sí? La regla práctica para la identificación de valores significativos. Los valores significativamente bajos son valores que van a estar, tenemos nuestra media, ¿sí? Independientemente de cualquier valor que sea, menos 2 veces la desviación estándar, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros ya sabemos calcular medias, sabemos calcular desviación estándar, ¿sí? Entonces esto ya nos va a dar a nosotros a decir que los valores que sean inferiores, medias acá, pues si tenemos una media de 10 y una desviación estándar de 2, ¿sí? Entonces aquí decimos acá 10 menos 2 más la primera, 4, 6. Aquí tenemos un 10, aquí tenemos una desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo? 2, 2, aquí es 4 y acá es 4. Entonces todos los valores, aquí vamos a tener un 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 10 menos 4, 6. Todos los valores menores de 6 son significativamente bajos. ¿Sale? Y de manera análoga, los valores significativamente altos pues van a ser todos los valores superiores a 14. ¿Sí? Entonces ya por acá un 15, 14.1 son valores significativamente altos. De manera práctica podemos ya empezar a definir estos conceptos. ¿Sale, muchachos y muchachas? Bueno, igual, esto es exactamente lo mismo, número significativamente alto de éxitos. En ensayo son números significativamente altos de éxitos, perdón, si la probabilidad de que se presente un valor o más éxitos es 0.5 o menos, ¿sí? Es decir, X es un número significativamente alto de éxitos. Es igual que lo que estuvimos viendo anteriormente. Ahorita hasta aquí le voy a dejar porque ya va, si se fijan estamos viendo 0.05 y ya dicen, pues ya no sé qué es 0.05, si nos dijo el profe Uriel que era la significancia y que quién sabe qué era. Bueno, pues sí, pero y ahora sí lo vamos a ver gráficamente y ver bien la definición de todo esto. Entonces, por lo pronto hasta aquí le voy a dejar bueno, vamos a ver el ejercicio de JMP ahí en clase, para poder explicárselos ya cómo ver las distribuciones y todo eso. ¿Sale? Hasta aquí le vamos a dejar por lo pronto para poder amortiguar un poquito la clase que perdimos por ahí. No fueron las 3 horas, sin embargo, pues el contenido lo amerita así, no ir tan rápido porque ya aquí empiezan problemas, empiezan ejercicios y tampoco quiero paullarlos con tanta información. ¿Sale? Vean estos videos y nos vemos en clase.